Hola, hoy vamos a hablar de los diferentes tipos de facturas. Como ya vimos, hay diferentes tipos de facturas. Las facturas A, las facturas B y las facturas C. ¿Qué diferencia tiene cada una de estas facturas? Es la condición de inscripción ante el IVA, que es el impuesto al valor agregado, que tiene cada uno de las personas que las emite. Tenemos el caso de las facturas A, que las emite un responsable inscripto. ¿A quién las emite? A otro responsable inscripto. Tenemos las facturas B, que también son emitidas por un responsable inscripto, pero las utiliza cuando van a comprarle responsables monotributistas, consumidores finales y responsables exentos. En cambio, los responsables monotributistas solo pueden emitir un tipo de factura y es la factura C, que la emiten los responsables monotributistas. ¿A quiénes? A todos, es decir, a un responsable inscripto, a un consumidor final, a un responsable exento y a otro responsable monotributista. Hay que tener en cuenta que quien emite es el vendedor. Cuando emite las facturas este vendedor, va a emitir el duplicado y el original. Emiten estas dos facturas. La duplicado siempre va a ser de color y la original en color blanco. Entonces, el que emite es el vendedor y se queda con la factura duplicado, con esa factura de color. Cuando emito una factura es porque vendí. ¿A quién le vendí? A mi comprador. ¿Sí? Ese comprador va a recibir una factura original, una factura de color blanco. Entonces, cuando hablemos, ¿sí?, de factura original, vamos a estar hablando de una compra. En cambio, cuando hablemos de una factura duplicado, vamos a estar hablando de una venta. Otro punto que tenemos que tener en cuenta es si dice que es una factura original del tipo A, es una compra de responsable inscripto a responsable inscripto. ¿Por qué? Porque las facturas A solo las puede emitir un responsable inscripto a otro responsable inscripto. Si hablamos de una factura original del tipo B, decimos que fue una compra, ¿sí? ¿Quién compró? ¿Sí? ¿Quién recibió esa factura? Como es una factura B, la recibió alguno de estos, o un responsable monotributista, un consumidor final o un responsable exento. ¿Sí? Esta es la persona que compró. ¿Y quién la emitió? La emitió un responsable inscripto. Este es quien emite. No se olviden. ¿Sí? Y este es quien recibe. Si hablamos de una factura original del tipo C, quiere decir que la recibió un responsable monotributista, un consumidor final, un responsable exento o un responsable inscripto, y quien la emitió fue un responsable monotributista. Cuando hablamos
de una factura duplicado, supónganse, factura duplicado de tipo A, estamos hablando que sea el duplicado, quiere decir que fue una venta, ¿sí? Porque es una factura duplicado. Eso es lo que nos indica el tipo de factura, si es duplicado u original. Que sea A nos indica que quien la emitió, ¿sí?, el vendedor, era un responsable inscripto. ¿Y a quién la emitió? O sea, ¿quién la recibió? La recibió otro responsable inscripto. ¿Por qué? Porque las facturas A se hacen solamente entre responsables inscriptos. En cambio, si hablamos de una factura duplicado B, ¿sí?, ¿quién puede emitir las facturas B? Un responsable inscripto. ¿Sí? Recuerden, duplicado siempre me va a decir que hablamos de una venta. ¿Sí? Y si hablamos que es una venta, quiere decir que ¿quién la emitió? La emitió un responsable inscripto. ¿Y quién la recibió? La recibió cualquiera de estos. Un responsable monotributista, un consumidor final o un responsable exento. Ellos fueron quien la recibió. Y en cambio, si hablamos de una factura duplicado C, hablamos también de una venta, porque es una factura duplicado. Pero como es C, ¿quién puede emitir una factura C? Un responsable monotributista, ¿sí? El responsable monotributista es quien emite. ¿Y quién la puede recibir? La pueden recibir todos. ¿Sí? Cuando hablamos de todos, hablamos de responsables inscriptos, consumidores finales, responsables exentos y responsables monotributistas. Bueno, resumiendo, podemos decir que los monotributistas, ¿sí?, emiten facturas C que no generan IVA. ¿Qué quiere decir? Que ellos mensualmente no tienen que declarar o presentar la declaración jurada del impuesto al valor agregado ante la AFIP. En cambio, pueden recibir tanto facturas B como facturas C. Por otro lado, los responsables inscriptos pueden emitir dos tipos de facturas, las facturas A y las facturas B, pero solamente pueden recibir un tipo de facturas, que es la factura A. ¿Por qué? Porque estos dos tipos de factura, tanto las A como las B, generan IVA, porque ellos sí, los responsables inscriptos, están obligados a presentar mensualmente la declaración jurada del IVA. ¿Qué es esta declaración jurada de IVA, del impuesto al valor agregado? Es un resumen del IVA que se generó por sus operaciones comerciales durante el mes. Tanto las compras como las ventas generan IVA. En las compras se genera un IVA crédito fiscal y en las ventas un IVA débito fiscal. ¿Qué querrá decir este IVA débito fiscal? Representa un pasivo, algo que yo debo, que le tengo que devolver a la Administración Federal de Ingresos Públicos. Y el crédito, el IVA crédito fiscal, es algo que yo tengo a mi favor. Voy a poder utilizarlo para deducirlo de esa declaración de lo que yo le tengo que dar a la AFIP. Bueno, ya vimos los diferentes tipos de factura. Vamos a analizar las facturas A y las facturas B. En este caso, son los únicos dos tipos de facturas que generan IVA. Entonces, vamos a ver cómo se calcula el IVA en cada tipo de factura.
Por un lado, la factura A, recuerden que la emite el responsable inscripto y la recibe otro responsable inscripto. ¿Sí? Como datos tenemos el tipo de factura, el número de factura, los datos del comprador y el valor neto de nuestra mercadería, que es lo que se va a dar como dato para que ustedes puedan calcular el IVA. El IVA, la alícuota general, es del 21%. ¿Sí? ¿Y cómo se calcula? Sobre este neto calculamos el 21%, lo que nos va a dar el IVA. Entonces, debemos hacer 1000 por 21 dividido 100, nos da que nuestro IVA es 210 pesos. Para calcular el total, debemos hacer el neto más el IVA, que en este caso es de 210 pesos. El total de mi factura asciende a 1210 pesos. Es un cálculo simple de porcentajes sobre un neto. Bien, en cuanto a la factura B, sabemos que la emite un responsable inscripto. ¿A quién es que las recibe? La puede recibir un consumidor final, un responsable monotributista o un responsable exento. A diferencia de la factura A, nosotros tenemos como información solo el total de la factura. No está desglosado o diferenciado el IVA como si lo está en la factura A. Por lo tanto, el dato que tenemos es el total de nuestra factura. Suponiendo que el total es 1500, lo que debemos hacer es hallar el neto. ¿Cómo lo hallamos? Haciendo el total dividido 1.21, lo que nos da de neto 1239,66. Una vez que tenemos el neto, lo que vamos a proceder a hacer es a calcular el IVA, que es el neto por el 21%. Eso nos da un IVA de 260,34 centavos. Si sumamos el neto más el IVA, nos debe dar igual al total. A esto se llama desglosar el IVA y siempre vamos a tener que hacerlo en una factura B.